Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una Voz del Cielo. Qué bueno que estés ahí, para que puedas escuchar la voz de Dios y que esta meditación que vamos a tener pueda tocar lo más íntimo de tu corazón. Para eso te pido que estés atento a lo que Dios tiene para decirnos en esta hora, porque tal vez tu vida pueda cambiar a través de escuchar esta palabra de Dios. Vamos a leer un versículo que se halla en el libro según San Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18 y el versículo 40, porque de ahí saqué este título. Dice así el pasaje: Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Le he puesto a esta meditación Barrabás el perro ladrón. ¿Por qué lo he llamado así? No por la persona de la cual vamos a hablar hoy, sino porque cuando yo era chico, allí en el año 1969, se estrenó una película, una famosa película, hermosa para niños y también para grandes, que se llamó Barrabás el perro ladrón. Y tenía una particularidad muy similar al personaje que íbamos a ver. Por eso le puse Barrabás el perro ladrón. Y Barrabás, este perro del cual yo te hablo, de esa película, se hizo muy pero muy famoso. Y justamente se hizo famoso, ¿sabes por qué? Porque era ladrón. Porque el perro, durante toda la película se lo pasa robándole a la gente ciertas cosas, comidas, elementos, y la gente lo corre, y nosotros desde las butacas mirábamos y hinchábamos por Barrabás, y no queríamos que lo atraparan. Y él se escondía y por ahí venía la perrera, por ahí venía la policía, o el dueño de algo que le había robado venía corriendo y nosotros hacíamos fuerza para que no lo descubrieran. Y bueno, encontramos a este hombre, Barrabás, una persona que está aquí puesto en la Biblia con unas características que lo hicieron famoso. Por eso vamos a ver cuáles son esas características. Una de ellas es lo que dice aquí: y Barrabás era ladrón. Así que vemos que por un lado era ladrón. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27 y en el versículo 16, nos da otra característica de Barrabás. Dice Mateo 27, 16, y tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Así que no solo era ladrón, como vimos en el otro versículo, en el otro pasaje de la Biblia, sino que acá nos aclara que estaba preso. Había sido sorprendido delinquiendo y por eso estaba preso. Él era famoso porque era ladrón y acá dice que además de eso había sido sorprendido y estaba preso. En el Evangelio según San Marcos, podemos encontrar en el capítulo 15 y en el versículo 7 otra característica de este hombre Barrabás. Ya no hablamos del perro, ya nos olvidamos de eso. Eso era solamente para recordar o para saber por qué le puse ese título a este mensaje. Otra característica de este hombre Barrabás, dice Marcos, capítulo 15, versículo 7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Vamos ya perfilando qué clase de persona es Barrabás y por qué se hizo famoso. Era ladrón, era una persona insurrecta,
estaba metido en los tumultos y tenía sobre sus manos la mancha de la muerte de alguien. Había cometido homicidio. Allí estaba, este es el perfil de un hombre malo, malo como Barrabás, que era famoso por ser delincuente, por ser ladrón, por ser homicida, por participar en las revueltas. Por otro lado, y todo lo contrario, opuesto a este perfil de personaje, tenemos a otra persona, y es la persona de Jesús, que también se había hecho famoso en esos días cuando Barrabás se hizo famoso. Dice, hablando del perfil de Jesús, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, dice en el capítulo 10, versículos 37 y 38, nos habla del perfil de esta cara opuesta de la maldad, y nos habla de Jesús. Dice así, Hechos 10, 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Es decir, que se había ya hecho famoso en todas las regiones en las cuales se está nombrando, por toda Judea, comenzando desde Galilea. ¿Y cuál era la fama de Jesús? Dice el versículo 38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dice, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, que al hablar de la persona de Jesús, al darnos el perfil, dice que era ungido de Dios. Y el ungido de Dios es uno solo, es el Mesías. Él fue el enviado de Dios y dice que estaba lleno del Espíritu Santo, que Dios estaba con él y que se había hecho famoso porque anduvo haciendo bienes. Todo lo contrario a Barrabás. Este anduvo haciendo bienes, anduvo sanando a los enfermos, liberando a las personas a las cuales Satanás tenía cautivas, y hizo muchos bienes, y por eso se hizo famoso. Ahora encontramos una situación muy compleja, muy crítica, pero que nos va a hacer recordar lo mismo que nos acontece en estos tiempos. Y vamos a ver a un grupo de hombres incitando a las masas y cómo pueden hacerle cambiar la mente a las masas, cómo las pueden manipular, cómo les pueden hacer decir y hacer cosas que aunque no quieran, ellos las hacen y las dicen. Para eso se necesitan los incitadores de las masas. Es un grupo encargado de llevar mensajes con cierta artimaña para cambiar la mente y la decisión del pueblo. Dice Mateo capítulo 27, hablando de estos incitadores, dice versículo 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, dice, para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Un grupo de religiosos, un grupo de hombres que debían de tener otra misión y otra tarea, que era reconocer a la persona del Mesías según las características que estaban dadas en el Antiguo Testamento para reconocer al Mesías. Todo lo contrario, ellos, envidiosos por las cosas por las cuales Jesús se hizo famoso, que era un hombre bueno,
que los ponía a ellos al desnudo, en descubierto, porque decían y no hacían. Jesús no solo decía, sino también que hacía. Entonces estos hombres, embroncados por esta personalidad que los delataba, que descubría sus intenciones, dice, estos hombres tramaron hacer pasar a Jesús como si fuera una persona mala. Entonces lo llevaron ante el gobernador y ya lo llevaron atado y ya habían pensado en darle muerte. Así que comenzaron a hacer un trabajo fino. Empezaron por las autoridades. Y dice el versículo 15 al 17, dice así: Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieren. Qué cosa, ¿verdad? Porque el pueblo estaba de fiesta. Una de las cosas que hacía el gobernador para satisfacer al pueblo era soltar un preso que el mismo pueblo elegiría, el que ellos quisieran, no importa cuántos delitos, no importa culpable de cuántas cosas era. Dice que él les pedía a ellos, les decía que, a ver, acá están estos presos, ¿a quién quiere que suelte? Y el pueblo tomaba la decisión. Ahora dice, versículo 16, y tenían entonces un preso famoso, ¿te acordás? Dice, llamado Barrabás. Reunidos, versículo 17, reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Y acá abajo aclara en el versículo 18, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Entonces allí están dos personas, una mala y una buena, y están puestas enfrente de las multitudes para que las multitudes tomen la decisión y ellos decidan a quién van a soltar. Como les dije hace un ratito, hay personas encargadas de incitar a las masas, para que ellas hagan lo que es la incitación, a lo que la incitación los lleva. Por eso tenemos las redes sociales, tenemos los medios masivos de comunicación, que son los que van trabajando en la mente del pueblo, y entonces finalmente el pueblo empieza a incitarse. Y cuando el pueblo está realmente incitado, toma decisiones y no lo hace con la cabeza, lo hace con la temperatura de la incitación. Por eso estos incitadores hacen un excelente trabajo, cambiando la mente y dirigiendo la dirección del pueblo para que tome decisiones equivocadas. En el versículo 20 del mismo libro, Mateo 27 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Tremendo, tremendo lo que está pasando. Los incitadores llevan a hacer creer a la multitud que Barrabás era bueno y que Jesús era malo, que Barrabás tenía que salir libre y que Jesús tenía que ser condenado a muerte. El trabajo que ellos hacen es increíble. Y entonces ahora, ¿qué pasa? El gobierno se encuentra bajo la presión del populacho. Y como aunque el gobierno por ahí quisiera tomar una decisión que no va acorde a lo que el pueblo dice, estaría en contra de las masas y el gobierno nunca se va a poner en contra de las masas. Entonces permite que las masas decidan, el gobierno cede y se toman tremendas decisiones, de las cuales hasta hoy nos estamos lamentando. Y vemos entonces, dice el versículo 19, y estando él
está hablando del gobernador Poncio Pilato, que ahora tiene que tomar la decisión. ¿A quién va a soltar? ¿A Barrabás, famoso por ser delincuente, o a Jesús, famoso por ser bueno? Él tiene que tomar una decisión, pero él se da cuenta que en esta decisión la gente está equivocada, que le están cambiando las cosas, y es como que él no alcanza a entender lo que está pasando. Y para peor para esa mente de este gobernador, dice que su esposa le manda un mensaje. El mensaje que le manda mientras este gobernador está debatiendo entre qué decidir, dice es el siguiente, este es el mensaje de su esposa. Dice el versículo 19 de Mateo 27. Y estando él, Poncio Pilato, sentado en el tribunal como juez, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Es decir, que la mujer le manda decir que la decisión que ella está viendo allí, que se está tomando, es equivocada. Que trate de no involucrarse en esa decisión, que no tenga nada que ver, porque la persona que ella ha incitado su cabeza, su mente, es justamente la persona de un ser justo, como Jesús, y está viendo que se está por cometer un gravísimo error. Entonces le manda a decir a su marido: no tengas nada que ver con esto, trata de zafar de esta decisión. Ahora, dicen los versículos 21 en adelante, dice: y respondiendo el gobernador dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. El pueblo tomó esa decisión, a Barrabás. Pilato vuelve a hacer otra pregunta y dice, versículo 22, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Así que cuando el gobierno no quiere involucrarse en cosas o decisiones que lo van a llevar a tener al pueblo en contra, deja las decisiones y el trabajo sucio que lo haga el pueblo, porque le conviene. Porque total, la decisión es del pueblo. Entonces esto es lo que pasa. El gobierno se hace a un costado y el pueblo queda con la carga de la decisión tomada. Por eso dice el versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Él les dice: bueno, ustedes toman esta decisión, bueno, la decisión es de ustedes. Si se equivocan, el problema es de ustedes. Tremendo, tremendo lo que está pasando aquí. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? El pueblo ya está enceguecido. El pueblo está incentivado porque ya lo han guiado a tomar una decisión equivocada. Y dice que el pueblo le va a responder lo siguiente. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dice: entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Tremenda la actitud del pueblo, que cuando la cabeza está muy, muy recalentada, no sabe lo que está diciendo. Ellos dijeron: la sangre de Jesús sea sobre nosotros. Nosotros nos hacemos responsables. Y como si esto fuera poco, ponemos a nuestros hijos también en esta responsabilidad. Entonces nos acordamos de aquel día, cuando Jesús entró en Jerusalén, que antes de entrar en Jerusalén, Él lloró sobre Jerusalén. No porque lo iban a rechazar,
sino que lloró porque estaban rechazando al único que los podía salvar. Y entonces él también lloró porque él dijo una profecía, que Jerusalén sería atacada, sería destruida. Y 70 años después de la crucifixión de Jesús, Tito, este hombre romano que sitió Jerusalén, la tuvo en el año 70 sitiada por buen tiempo, lo que hizo que dentro de Jerusalén las personas que estaban dentro no tuvieran qué comer. ¿Y sabés cuál fue la última comida que comieron? Se comían a sus hijos. Entonces, lo que ellos dijeron se cumplió literalmente. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se terminaron comiendo los hijos, pero luego entró el Imperio Romano e incendió la ciudad y hubo una tremenda matanza de gentes, grandes y chicos. Y aquí encontramos esta tremenda decisión que ellos tomaron. Hay un pasaje en la Biblia, en Isaías capítulo 5, versículo 20, que es un gran llamado de atención para todos nosotros. Dice así, Isaías 5:20, «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo». Tremenda expectación de juicio para todos aquellos que hacen estas cosas. Ahora, Barrabás salió libre. Salió libre porque Jesús, que era bueno, decidió quedarse. Y porque Él tomó en la cruz el lugar de Barrabás. Y podemos pensar, Barrabás salió libre porque otro ocupó su lugar. Un justo ocupó su lugar, un justo por los injustos. Como dice allí, si vamos a la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos. ¿De qué nos habla esto? Que vos y yo somos como Barrabás. Nosotros somos injustos, pero en la cruz murió un justo para pagar el precio de nuestros pecados. ¿Qué pasó con esa multitud después que Cristo fue crucificado? Después que la mente se enfriaron y entonces allí pudieron ver el alcance de la decisión que habían tomado. ¿Qué pasó con esa multitud después de la cruz? ¿Querés que lo veamos? Dice el libro de Lucas en el capítulo 23 y en el versículo 48, dice así: «Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo», dice, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda decisión. Cuánto costo fue para todos aquellos que levantaron la mano para tomar una decisión equivocada, más allá de que fueron incitados por las masas. Ahora, para Dios, ¿quién fue culpable? ¿Quién fue el culpable de esta mala decisión? ¿El pueblo o el gobierno? Hay un dicho que dice que es tan responsable o tan culpable el que le tiene la patita como el que degüella el cordero. Todos son culpables. Y vos y yo también somos culpables. Porque nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. Y si vos y yo hubiésemos estado en medio de esa multitud, incitado por este eufórico
deseo de un grupo de personas, hubiéramos levantado la mano para decir, crucifícale, crucifícale a Cristo. Pero podemos pensar más allá, en la gente que volvió a su casa golpeándose el pecho, con una tremenda carga por la culpa, que ahí estaban dándose cuenta que ellos habían asumido. Estaban siendo responsables y reconocieron y se golpeaban el pecho. ¿Cuántas personas hay todavía golpeándose el pecho? ¿Tú te estás golpeando el pecho? Tú eres responsable por tus pecados. Por lo tanto, frente a Dios estás en condiciones de ser condenado. Pero Dios no quiere que sigas golpeándote el pecho, tomando esa responsabilidad como la tomó esta multitud. Y Dios hoy te va a dar una oportunidad para que vos dejes de golpearte el pecho y para que puedas ser libre de esta mala decisión tomada de haber llevado a Cristo a la cruz y de haber dejado que un homicida sea liberado. ¿Cómo va a ser esto? Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 3, dice así: Dios te habla en esta hora, es la voz de Dios hablando a tu corazón. Y te dice lo siguiente, Hechos capítulo 3, versículos 13 al 15, dice así: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Y ahora dice, versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Es decir, que Dios sabe lo que hay, o la carga de pecado que hay en tu corazón. Sabe lo que hiciste con su Hijo. Él sabe que tú has levantado la mano en contra de Jesús muchas veces, y cada vez que pecas te haces más responsable de esa muerte de cruz. Pero hoy Dios te da una oportunidad, porque en un principio tal vez no te diste cuenta de la necesidad de que tus pecados sean perdonados. No te diste cuenta de esa mala decisión de enfrentar al autor de la vida, a Jesús. Pero hoy, mira lo que dice Dios, versículo 17. Mas ahora, hermanos, dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Dice, como también vuestros gobernantes, por ignorancia. Tal vez el ignorar que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios lo envió para salvar tu vida de la condenación eterna, el ignorar eso te llevó a tomar malas decisiones y a enfrentar al Cristo y a rechazarlo en tu corazón. Pero Dios dice, mira, dice, yo reconozco esa ignorancia, pero ahora te doy una nueva oportunidad. Te voy a dar la oportunidad de elegir, como si estuvieras en medio de las masas, pero tú tomando la decisión no por lo que te dicen los demás, no por la incitación exterior, sino que toma tu verdadera decisión y haz tu juicio. Dice así, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, por lo tanto, como Dios ya lo había determinado que iba a pasar, que se necesitaba la muerte de un justo por los injustos, por ti y por mí, dice, así que ahora te da una nueva oportunidad. Y antes de que tomes la decisión, piensa en esto. Dice versículo 19. Así que, por lo tanto, por lo que venimos hablando, dice, ahora es tiempo de tu decisión. Dice, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él, es decir, Dios el Padre, vuelva a enviarte a Jesús. Dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Qué hermoso es el mensaje de parte de Dios. Qué bueno es que Él no toma represalias. Qué bueno es que Él no incita a las masas en contra de nosotros, sino que nos da una nueva oportunidad para elegir bien, para tomar una nueva decisión. Y esa decisión la necesitas tomar ahora, porque todo aquel que no tome esa decisión tendrá que quedarse golpeando el pecho, responsable por su pecado, hasta el día del juicio final, la condenación eterna. Pero hoy Dios te da esa oportunidad. Ahora que estás consciente, tal vez estés con la cabeza más fría. Tal vez no estés incitado por religiones o por otras cosas. Ahora es tiempo de tomar tu decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a elegir a Barrabás o vas a elegir a Jesús llamado el Cristo? Dios te invita en esta hora a abrir los brazos para recibir a su Hijo Jesús, quien por ti murió en la cruz, y para que no tengas que volver a golpearte nunca más el pecho, porque Dios ya te ha perdonado, porque has recibido a Jesús en tu corazón. Recíbelo en esta hora, habla con Jesús, dile que le pides perdón por todos tus pecados, díselo con tus palabras. Abre tu corazón e invítalo a entrar por la fe en tu corazón. Dile a Jesús, entra en mi corazón. Y reconoce que Él murió en la cruz por ti, un justo por un injusto. Y recíbelo en tu corazón pidiéndole a Jesús que te salve, que te limpie de todos tus pecados con su sangre, para que puedas tener la vida eterna y una nueva relación con Dios. Y ya no seas un Barrabás, y ya no seas alguien que se golpea el pecho, sino que seas alguien que ha arreglado las cuentas con Dios, porque ha aceptado a su Hijo, Cristo Jesús, en su corazón. Que el Señor te ayude a tomar la decisión correcta. Ahora sí, ahora vos vas a ser responsable de esa decisión. Toma la decisión correcta. Piénsalo. No vuelvas a cometer ese error que cometieron aquellas personas. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo programa con esta hermosa temática, una voz del cielo. Que Dios te bendiga.